¿Y si la idea general de que más armas generan más violencia estuviera, digamos, equivocada? En este análisis vamos a desglosar los argumentos de un libro muy polémico, Más armas, menos crimen. Nos meteremos de lleno en la lógica que usa su autor, John Orlott Jr., para defender una postura que, la verdad, va en contra de lo que muchos piensan. Para entrar en materia, arranquemos con una escena de pura tensión, sacada directamente del libro. Imaginen un restaurante en Florida, en medio de un robo. La frase es del copropietario, Sam Bajalia, y describe ese segundo de pánico justo antes de que un cliente armado decidiera intervenir. Escenarios como este son la base sobre la que se construye todo el argumento. Y esa intervención nos lleva directamente al corazón del libro, a su tesis central, la idea de que permitir que ciudadanos que cumplen la ley porten armas ocultas no solo no aumenta el crimen, sino que de hecho lo reduce. Es una afirmación súper fuerte, así que veamos cómo la sostiene el autor. Bueno, para empezar a construir este argumento tan polémico, el autor no arranca con gráficos ni estadísticas frías. No, empieza con historias, con ejemplos impactantes de defensa personal para sentar las bases de lo que viene. Aquí tenemos dos de esas historias. Por un lado, un cliente que frena un robo. Por otro, el esposo de una gerente que detiene a un asaltante. Según el libro, ojo, estos no son simples casos aislados, son la prueba de que hay un principio más grande en acción. Bien, ¿y cuál es ese principio? Aquí entramos al núcleo teórico del argumento, a la explicación de por qué leyes que permitan portar armas podrían supuestamente reducir el crimen. Y la palabra clave es disuasión. El mecanismo que propone el autor se llama el efecto halo. La lógica en realidad es bastante simple. Si un delincuente no tiene forma de saber si su próxima víctima está armada o no, el riesgo de atacar a cualquiera se dispara. Y esa incertidumbre, según el argumento, es lo que frena los crímenes que implican una confrontación cara a cara. Pero el argumento va todavía más allá. Sostiene que este efecto no solo protege a la persona que lleva el arma. Según esta teoría, los ciudadanos que deciden no portar armas también están más seguros, como si recibieran una protección de rebote. Este halo de seguridad, dice el autor, se extiende hasta los niños y a los estados vecinos que tienen leyes parecidas. Claro, todo esto suena muy teórico, ¿no? Pero el libro también se mete de lleno en los números. El autor analiza el crimen desde una perspectiva económica, de costo-beneficio. Y su conclusión es que permitir la aportación de armas es la forma más rentable de bajar la delincuencia. Así que, la gran pregunta que el autor intenta responder con sus datos es justamente esa. ¿Qué política de seguridad pública nos da más por nuestro dinero? Y fíjense en el contraste que plantea el libro porque es brutal. Por un lado, tenemos el costo relativamente bajo de un permiso de portación para una persona. Y por el otro, el costo altísimo de mantener a un criminal en la cárcel. El argumento es que, dólar por dólar, sale mucho más a cuenta permitir que la gente se defienda que otras estrategias como, por ejemplo, contratar más policías. Para ponerle un número concreto a todo esto, esta es la cifra principal del estudio. El autor calculó que, solo en el año 1992, los beneficios económicos para la sociedad si se hubieran implementado estas leyes en todo el país habrían sido de más de $5.700 millones, una cifra enorme. Pero claro, no todo es dinero. El impacto más fuerte, según esta misma estimación, se vería en las vidas humanas. Se calcula que estas políticas habrían evitado miles de crímenes violentos muy graves, incluyendo asesinatos y violaciones, en ese mismo año. Ahora vamos a uno de los hallazgos que quizás sea de los más polémicos del libro, uno que choca de frente con las suposiciones que muchos tienen sobre quiénes se benefician realmente con estas leyes. La pregunta es entonces, ¿quiénes son los que más ganan con estas leyes, según el análisis? Y la respuesta que da el libro, bueno, probablemente no es la que muchos imaginan. Pues resulta que, según el libro, los grupos que obtienen mayor protección son las mujeres, los ciudadanos afroamericanos y la gente que vive en zonas urbanas con mucha delincuencia. Y lo irónico, señala el autor, es que estos suelen ser los grupos que más apoyan el control de armas. La idea de fondo es que un arma funciona como un gran ecualizador, especialmente para quienes pueden ser físicamente más vulnerables. De hecho, los datos del libro sugieren que el impacto de una mujer armada en la reducción de asesinatos es de 3 a 4 veces mayor que el de un hombre armado. Ok,
Hasta ahora hemos hablado de la teoría y de los ciudadanos, pero el libro también pone la lupa sobre las grandes políticas federales y le dedica un buen espacio a criticar una de las leyes de control de armas más famosas de Estados Unidos, la Ley Brady. Aquí el autor pone la línea de tiempo sobre la mesa para cuestionar la narrativa oficial. Argumenta que, aunque a la Ley Brady se le atribuye la caída del crimen, la realidad es que esa tendencia a la baja empezó en 1991, o sea, 3 años antes de que la ley siquiera existiera. Así que, según él, darle todo el crédito a la ley podría ser un error. Claro, para tener el panorama completo, esta era la perspectiva de los que defendían la ley. En el 96, Sarah Brady dijo que la ley había bloqueado más de 100,000 ventas de armas a personas no autorizadas, y la presentó como un éxito total. Sin embargo, el libro se mete a analizar esas cifras, y citando un informe del gobierno, argumenta que de todos esos rechazos, la gran mayoría fueron por simples errores de papeleo que luego se corrigieron. Solo una pequeña parte eran de gente con condenas por crímenes violentos. Y para rematar el punto, el autor lanza una cifra que es cuanto menos impactante. A pesar de los miles de supuestos intentos de compra ilegales, para junio de 1997, solo 4 personas habían ido a la cárcel por eso. Para el autor, esto demuestra que la ley no era efectiva para detener a los verdaderos criminales. Y con esto llegamos a la parte final, a la gran conclusión que amarra toda la filosofía detrás de este libro. La analogía que usa el autor para cerrar su argumento es muy potente. Describe el control de armas como un desarme unilateral. Desde su punto de vista, cuando se le quitan las armas a la gente que sigue la ley, no se elimina el peligro, sino que se inclina la balanza de poder a favor de los criminales, dejando a las posibles víctimas en total indefensión. Al final de todo, el debate se reduce a esta pregunta fundamental. Después de repasar las historias, la teoría y los datos, la conclusión del libro es un sí rotundo. Y bueno, hasta aquí este recorrido por los argumentos de Más armas, menos crimen, una perspectiva que sin duda desafía el debate sobre las armas y que como mínimo nos deja pensando.